Bueno, yo creo que, a diferencia del señor Valencia, director del Mediterráneo, yo sí que defiendo una radiotelevisión pública, creo que es necesaria, no como el modelo que había anteriormente aquí en la Comunidad Valenciana, pero creo que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana necesitan una información pública, necesitan un servicio público que dé de esa labor, y me gustaría que volviera, pues, como he dicho, una televisión pública aquí en la Comunidad Valenciana. Para mí yo apostaría por un nuevo modelo donde a lo mejor Internet tuviese una mayor apertura y diese la oportunidad a la gente joven. Entonces apostaría más que por diversas plataformas digitales. Bueno, una televisión pues, objetiva, independiente, y es un poco utópico, pero es lo que me gustaría, que no tenía esos sometimientos políticos, esas presiones, aunque en el caso de ser, y tendría que ser pública, no verse sometida a los poderes políticos y que fuera el ciudadano quien eligiera a sus representantes dentro de ese ámbito. Pues yo la que quiero es una que sea realmente pública, que no se intente privatizar por ninguno de los medios y que realmente sirva al ciudadano y que el valenciano sea su lengua vehicular y no tengamos que ver estos inventos que están intentando hacer ahora algunas fuerzas políticas. Que vuelva a los partidos de Canal No, como antes, donde estaba Rovira comentando el partido y donde la gente se interesaba, donde volvía la Champions, donde por delante de Televisión Española como cadenas de Antena 3 o Telecinco lo superaban noche a noche. Y como digo, que haya libertad de expresión y que se fomenten esos valores que, por ejemplo, ahora ya no tenemos televisión, la única provincia, como sabías, que no tenemos y la necesitamos, mínimo este año, y esperemos que Fabra dé el paso adelante y que al final la televisión salga, se propulse y que salga hacia adelante, como tiene que ser, ¿no? Sí.